Una vez que se presenta la declaración anual o que vence el plazo para la presentación, pasan 10 días, máximo 10 días hábiles. Tenemos fecha de presentación o fecha en que se debió presentar fecha de presentación de la declaración anual del ISR. Ojo, aquí sí se considera la fecha en que se presentó, a diferencia del plazo para pagar. El plazo para pagar no importa cuándo se presentó la declaración, el plazo para pagar es a partir de cuando se debió presentar, a más tardar. Ese es el plazo para pagar la PTU. Pero este plazo es para entregar copia de la declaración. Entonces, fíjense, ¿cuándo presentaste la declaración anual o cuándo la debiste presentar? Una vez que identificamos el plazo, tienes 10 días hábiles para entregar copia de la declaración anual de ISR. ¿A quién se la voy a entregar? Al representante sindical o al comité representante de la mayoría. Sí, fíjense el procedimiento. Oye, fíjense, una vez que se le entrega copia de la declaración al comité o al representante sindical, una vez que se le entrega copia, entonces, una vez entregada la copia, cuentan con 30 días hábiles para inconformarse. ¿Sí? Una vez entregada la copia, una vez recibida la copia, cuentan con 30 días hábiles para inconformarse. Mismo tiempo que la empresa tiene para dejar a disposición los anexos. ¿Sí? Los anexos de la declaración. ¿Cuáles son los anexos de la declaración? Los estados financieros. Ahora ya fueron 4. Esos son anexos de la declaración. La conciliación contable fiscal. La determinación de los ingresos acumulables. La determinación de las deducciones autorizadas. La relación de la nómina.
Todo eso son anexos de la declaración. Yo al trabajador le entrego copia y todo lo que yo ocupé para determinar la base son anexos. Entonces, una vez que yo le entrego copia, ambas partes, el patrón y el trabajador, tienen 30 días hábiles. El patrón para dejar a disposición los anexos de la declaración y el trabajador para inconformarse. Vencido ese plazo sin que los trabajadores se inconformen, vencido el plazo anterior, los trabajadores ya no podrán presentar ninguna objeción. Vencido ese plazo, ya no pueden presentar ninguna objeción. Aunque el SAT sigue teniendo vigentes sus facultades para sus facultades de fiscalización. ¿Cuánto tiempo tiene el SAT? 5 años. ¿Sí? Entonces, fíjense, son dos caminos. Una vez que yo presento mi declaración, tengo 10 días hábiles para entregar copia. Una vez que le entrego copia, ellos tienen 30 días hábiles para inconformarse. Ahorita contamos el plazo. Ahorita contamos el plazo. Vencido el plazo, ya no se pueden inconformar. Pero eso no significa que el SAT no me puede fiscalizar. El SAT me puede fiscalizar por sí mismo y pudiera determinar una base distinta, pero ya no por una queja de los empleados. Entonces, los trabajadores pueden ir al SAT. Tienen 30 días hábiles para ir al SAT y decirle, SAT, te pedimos que revises, que vengas a la empresa fulana y revises esto, porque no estamos de acuerdo. Fíjate que ya revisamos los anexos de la declaración y nos llama la atención que esté declarando menos ingresos del año pasado. Porque la empresa nosotros vimos que nosotros trabajamos mucho, compró mucha materia prima, produjimos más que el año pasado, pero los ingresos son iguales que el año pasado. Nos llama mucho la atención eso. Necesitamos que vengas y que revises. Entonces, los trabajadores tienen 30 días hábiles para pedir eso. Pero si les rebasa el plazo, ya no pueden objetar. Ya no. Entonces, fíjense ustedes, fecha de presentación de la declaración anual. Fecha de presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta. Supongamos que fue el 3 de abril del 2023. Este día se presentó el lunes, ¿no? Lunes 3 de abril. Bueno,
Plazo para entregar copia de la declaración. 10 días hábiles. Son hábiles, dice el reglamento. Los patrones dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se presente la declaración anual. Entonces, fíjense, ¿cuándo se presentó? El 3 de abril. Por lo tanto, a partir del 3 de abril tienes 10 días hábiles. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5. Sábado no es hábil, domingo no es hábil, entonces sigue 6, 7, 8, 9, 10. El plazo vence el 14 de abril del 2023. Es viernes. Y luego tenemos plazo para inconformidad del comité representante de los trabajadores o de la representación sindical. ¿Cuántos días tiene? 30 días hábiles. Dice aquí, dice, dentro de los 30 días hábiles siguientes al periodo señalado en el artículo 10, ¿cuál es el periodo del artículo 10? Aquí dice, los anexos que de conformidad con las disposiciones fiscales se deban presentar a la unidad administrativa competente del SAT quedarán a disposición de los trabajadores durante un término de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que el patrón les haya entregado copia. Entonces, fíjense, tenemos aquí plazo para que el patrón mantenga a disposición del representante sindical o comité de los trabajadores plazo para que el patrón mantenga a disposición del representante sindical o comité de los trabajadores los anexos de la declaración anual. $30 días hábiles. El patrón tiene la obligación, dice, los anexos que de conformidad con las disposiciones fiscales se deban presentar a la unidad administrativa competente del SAT quedarán a disposición de los trabajadores durante un término de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que el patrón les haya entregado copia de la declaración anual. Entonces, fíjense, yo tengo hasta el 14 de abril para entregar copia de la declaración anual. Supongamos que se las entrego el 14 de abril. A partir del 14 contamos 30 días hábiles, 14 de abril. Y entonces decimos, a partir de acá, este es 1. Luego, 2, 3, 4, 5, 6. Más 5, 11. Más 4, porque el 1 de mayo es inhábil y son días hábiles, más 4, 15. Más 5, 20, más 5, 25, más 5, 30. 26 de mayo. 26 de mayo
del 2023. Hasta ese día yo debo dejar a disposición de mis empleados, bueno, del comité representativo, los anexos de la declaración anual. Y hasta esa fecha tienen los trabajadores para inconformarse. 26 de mayo del 23, viernes. Aquí dice, dentro de los 30 días siguientes al periodo señalado en el artículo 10 del presente reglamento, el sindicato titular del contrato colectivo, del contrato ley o de la mayoría de los trabajadores podrán formular ante el SAT las objeciones a la declaración anual. Ahí está el plazo. Ahora bien, ¿qué sucede si no se entrega copia de la declaración anual? ¿Qué sucede? Suceden dos cosas. Miren, la Ley Federal del Trabajo dice en el artículo 121 el derecho de los trabajadores para objetar objeciones a la declaración que presente el patrón a la Secretaría de Hacienda se ajustará a las normas siguientes. El patrón, dentro de un término de 10 días contados a partir de la fecha de la presentación de su declaración anual, entregará a los trabajadores copia de la misma. Los anexos de conformidad con las disposiciones fiscales debe presentar a la Secretaría de Hacienda, quedarán a disposición de los trabajadores durante un término de 30 días en las oficinas de la empresa y en la propia Secretaría. Bueno, dentro de los 30 días siguientes, el sindicato titular o la mayoría de los trabajadores podrá formular ante el SAT observaciones que juzgue conveniente. Bueno, entonces es una obligación del patrón entregar copia y dejar a disposición los anexos. ¿Qué sucede si no se cumple? Entonces, la propia ley establece una multa y dice en el artículo 1002, dice, por violaciones a las normas de trabajo no sancionadas en este título o en alguna otra disposición de esta ley, se impondrá al infractor multa de 50 a 5,000 UMAS. Entonces, de entrada, multa de 50 a 5,000 UMAS. Es decir, 103.74 por 50, 5,187. 5,187. De 5,187, $103.74 por 5,000 a 518,700. Esa es la multa. Pero ojo, esa multa es por cada trabajador. Artículo 992. Acá dice, cuando en un solo acto u omisión se afecten a varios trabajadores, se impondrá sanción por cada uno de los trabajadores afectados. Entonces, esa multa es por cada trabajador. Esa es la primera consecuencia.
La segunda consecuencia es la siguiente. Fíjense, me regreso al reglamento y dice, en tanto no se haya proporcionado copia de la declaración del impuesto sobre la renta a los trabajadores en los términos del artículo 9, o no queden a su disposición los anexos correspondientes de acuerdo con el artículo 10 del presente reglamento, no iniciará el cómputo del plazo para formular las objeciones a la declaración anual. Fíjense, más grave que la multa. Más grave que la multa. Porque la empresa, mientras no entregue copia de la declaración, el plazo del trabajador no empieza a correr. Este plazo límite que dijimos aquí, este plazo no empieza a correr. Esa es la otra consecuencia. El plazo para impugnar la PTU determinada no inicia. Entonces, imagínense, oye, entonces el trabajador me puede impugnar la PTU del 2010, sí. La del 2015, sí. ¿Todavía está en plazo? Todavía está en plazo. Mientras no entregues copia de la declaración anual, el plazo de tus empleados no inicia. Oye, yo pensé que ya le podía dar carpetazo. No, no inicia el plazo. Y ahí tenemos un problema. Aparte de una multa, el trabajador todavía tiene derecho de impugnar la PTU de años pasados. Esto es lo que la mayoría de las empresas no hace. Entregar copia. Entonces, consejo, inviten a sus trabajadores. Normalmente cuando hay sindicato, ahí no hay problema. Pero cuando no hay sindicato, inviten a sus trabajadores a que nombren un comité, que ese comité vaya ante la autoridad laboral y solicite su acreditamiento, su nombramiento. Y con ese nombramiento van con el patrón, le dicen al patrón, patrón, dame copia de la declaración anual y pon a nuestra disposición los anexos. Una vez que se le entregue, contrafirma, acuse de recibo, empezamos a computar los plazos. Los trabajadores tienen ese derecho. Ahora bien, el plazo de los trabajadores vence el 26 de mayo. Si es que le entregamos copia a más tardar el 14 de abril. Pero fíjense, este plazo vence 26 de mayo, pero es un plazo para inconformarse. Pero eso no significa que ese día se resuelve. No, fíjense, todavía hay procesos. Una vez que el trabajador o el comité se inconforma, el SAT recibe el escrito. El SAT recibe el escrito de inconformidad. Oye, SAT, nosotros somos el comité representativo, acreditamos nuestro nombramiento y solicitamos que revises las cifras declaradas por la empresa en cuanto a los ingresos o en cuanto a las deducciones.
Una vez que el SAT recibe ese escrito, el SAT tiene 30 días hábiles para solicitarles a los trabajadores, en caso de duda, alguna aclaración. Oye, no me quedó claro, ¿qué quieres que revise? O en su defecto, oye, no me dijiste qué quieres que revise. Ese es el procedimiento. Los trabajadores en la solicitud deben manifestarle al SAT el motivo de su inconformidad. Por eso aquí les puse, los trabajadores pueden ir a Profedet para solicitar una asesoría. Oye, Profedet, ¿cómo se presenta el escrito? ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo lo tengo que fundamentar? Bueno, aun cuando el escrito lo hayan presentado mal, el SAT tiene 30 días para solicitar una aclaración. Oye, comité, ¿qué quieres que revise? Una vez que el SAT solicitó esa aclaración, los trabajadores tienen un plazo, o el comité tienen un plazo para contestar, tienen otros 30 días. Fíjense cómo se va extendiendo la agonía. Entonces, una vez que los trabajadores presentan el escrito, el SAT tiene 30 días hábiles para solicitar una aclaración. Una vez que solicita esa aclaración, los empleados tienen 30 días hábiles para contestar. Si no contestan en ese plazo, la autoridad debe, el SAT les debe presentar una segunda solicitud. Oye, te mandé pedir que me aclararas qué quieres que revise y no me has contestado y ya pasaron tus 30 días hábiles. Necesito que me digas qué quieres que revise. Y ante esa segunda solicitud no hay plazo. No hay plazo. ¿Cuánto plazo tiene el SAT para presentar el segundo escrito? No tiene plazo. No tiene plazo. No viene el plazo. Fíjense qué dice el reglamento. Dice, si el sindicato o la mayoría de los trabajadores de una empresa tuvieran su domicilio en población, bueno, este es otro cómputo, dice, el escrito de objeciones deberá precisar las partidas o renglones que se objeten de la declaración anual del impuesto sobre la renta, las razones en que se apoyen, el domicilio para oír, recibir notificaciones y el nombre de la persona autorizada para recibirlas durante el trámite de la inconformidad. Asimismo, se deberá adjuntar el documento en el que se acredite la personalidad del promovente. Bueno, en caso de que no se cumplan los requisitos a que se refiere el artículo anterior, es decir, en caso de que el escrito lo mandes incompleto o que no acredites tu personalidad, etcétera, las autoridades fiscales, entiendas el SAT, requerirán a los promoventes dentro de los 30 días hábiles siguientes a la recepción del escrito de objeciones a fin de que subsanen lo omitido en un plazo igual. Entonces, yo, una vez que me presentas el escrito, yo lo reviso y tengo 30 días hábiles para pedirte alguna aclaración. Pero eso no es con el patrón, eso es con el comité. Y una vez que tú recibas mi solicitud de ampliación de información, tienes 30 días hábiles para contestarme. Y luego dice, en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se efectuará un segundo requerimiento. Y aquí ya no dice plazo. Allí ya no dice, a ver, yo te presento la solicitud de ampliación y tú tienes 30 días hábiles para contestarme. Si no me contestas, yo te presento un segundo requerimiento, pero ya no dice plazo. El único plazo que pone es otorgándose un plazo de 15 días hábiles a partir de su notificación. El segundo requerimiento, una vez que yo te lo presente, tienes 15 días hábiles para contestarme. Pero no dice el tiempo que tiene el SAT para presentar el segundo requerimiento. Entonces, ¿se puede alargar? Entonces, fíjense, tú me presentas dentro de 30 días hábiles que vence en mayo, conforme ya vimos aquí, me presentas tú escrito de objeciones
lo fundamentas y tu acreditamiento. Yo tengo 30 días hábiles para contestarte. Imagínense 26 de mayo. 26 de mayo, ¿sí? El SAT tiene 30 días hábiles para contestar. Empieza a contar aquí. Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30. El SAT tiene hasta el 30 de junio plazo para que el SAT solicite aclaraciones al representante sindical o comité de los trabajadores. Cuando dijimos, fíjense, 26 de mayo, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30. 7 de julio. 7 de julio del 23. Y luego tenemos plazo para que el comité responda. 30 días hábiles. Dice, a fin de que subsanen el requisito omitido en un plazo igual al antes mencionado, el cual empezará a correr a partir del día siguiente a la notificación. Entonces decimos, si el SAT tuvo hasta el 7 de julio para entregar la notificación, 7 de julio, a partir de acá, los trabajadores tienen 30 días hábiles para contestar. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30. 18 de agosto. Del 23. Sí, SAT, mira, queremos que revisen los ingresos porque el año pasado, este año trabajamos, en el 2022, trabajamos más, sacamos más producción que el año pasado. No pudo haber vendido lo mismo. Debió haber vendido más, porque aquí en almacén no hay. Entonces, los trabajadores tienen hasta el 18 de agosto para contestar. En caso de no contestar, el SAT debe emitir un segundo requerimiento. Y ahí no dice plazo. ¿Qué plazo tiene el SAT para el segundo requerimiento? No dice. No dice. Supongamos que el SAT emita el segundo requerimiento una semana después, supongamos, 18 de agosto. Supongamos que lo emita el 25 de agosto. 25 de agosto del 23. Decimos, no hay plazo. Pero supongamos que lo emite el 25 de agosto. Plazo para que el comité
o representante sindical conteste 15 días hábiles. Aquí está. Dice,